Un agente de policía atacó a una chica ciega en un parque, convencido de que saldría impune. Pero no tenía idea de quién estaba cerca en ese momento. Un solo paso, y todo se salió del guión. Mira hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El parque se extendía entre las calles como una pausa, cuidadosamente mantenida en medio de la ciudad. A esa hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse y la luz se filtraba entre las copas de los árboles, todo parecía dispuesto para inspirar confianza. Los senderos pavimentados dibujaban curvas suaves entre el césped recortado. Los bancos de madera conservaban aún el calor acumulado durante el día, y el aire estaba lleno de sonidos familiares que no exigían atención. El murmullo distante del tráfico, pasos tranquilos sobre la grava, risas infantiles que llegaban desde el área de juegos y se desvanecían sin urgencia. Era uno de esos lugares donde la gente bajaba la guardia sin darse cuenta, convencida de que nada fuera de lo común podía suceder allí. Quienes atravesaban el parque lo hacían con la naturalidad de quien repite un gesto cotidiano. Algunos caminaban solos, con auriculares puestos. Otros conversaban en voz baja mientras avanzaban despacio, y no faltaban quienes se detenían en los bancos para mirar el teléfono o simplemente observar cómo la tarde se apagaba poco a poco. Nadie parecía vigilar nada en particular. La sensación de orden era tan profunda que se volvía invisible. El parque no necesitaba ser protegido, o al menos así lo sentían quienes lo usaban. La seguridad se asumía como una condición del entorno, no como algo frágil que pudiera romperse. Esa confianza colectiva tenía una causa silenciosa. Todos daban por hecho que, si algo ocurriera, alguien más se encargaría de resolverlo. La responsabilidad estaba dispersa, diluida en una idea abstracta de sistema y normas. Las personas se permitían distraerse porque creían que la vigilancia existía en otro lugar, fuera de su campo de visión. En ese estado de comodidad, la atención se volvía selectiva. Solo lo que interrumpía de forma brusca la rutina lograba destacarse del fondo. La chica avanzaba por uno de los senderos laterales con un ritmo que no buscaba coincidir con el de nadie más. Tenía 15 años, aunque su manera de moverse no delataba ni prisa ni torpeza juvenil. Vestía ropa sencilla, limpia, escogida por comodidad más que por estilo, y llevaba el cabello recogido con cuidado. En su mano derecha sostenía un bastón blanco que tocaba el suelo con precisión regular. Cada golpe contra el pavimento no era un gesto mecánico, sino una forma de leer el espacio que la rodeaba. Para ella, el parque no existía como imagen, sino como una sucesión de sonidos, corrientes de aire y pequeñas variaciones en la textura del suelo. Había aprendido desde muy pequeña a desplazarse sin llamar la atención. No porque quisiera desaparecer, sino porque la experiencia le había enseñado que pasar inadvertida reducía el número de explicaciones innecesarias y de miradas incómodas. No pedía ayuda si no era estrictamente necesario. Confiaba en su memoria, en su oído, en el peso del bastón que marcaba límites invisibles a cada paso. El mundo, para ella, era una estructura que debía interpretarse constantemente, y lo hacía con una disciplina silenciosa que había reemplazado hacía tiempo cualquier rastro de improvisación. Al llegar a un banco situado cerca del sendero, se detuvo. Reconocía ese lugar por el eco particular que producían los pasos al acercarse y por la ligera corriente de aire que se abría frente a él. Se sentó con cuidado, apoyando el bastón junto a su pierna, y permaneció inmóvil durante unos segundos, orientándose. No era un gesto de duda, sino de confirmación. Escuchó a la gente pasar, midió distancias por el sonido de las voces y dejó que el ritmo del parque se asentara a su alrededor. Su rostro permanecía serio, concentrado, no por tensión sino por costumbre. Había aprendido que la quietud atraía menos atención que el nerviosismo. A su alrededor, la mayoría de las personas siguió su camino sin detenerse. Algunos notaron el bastón blanco y ajustaron levemente su trayectoria para darle espacio, un gesto automático que no implicaba contacto ni palabras. Otros miraron apenas un instante y desviaron la vista de inmediato, aliviados de no verse obligados a interactuar. La presencia de una vulnerabilidad visible incomodaba más de lo que se admitía.
Resultaba más sencillo integrarla al paisaje que reconocerla como algo que exigía atención. En uno de los extremos del parque, cerca de la salida que daba a la calle principal, un coche patrulla estaba estacionado junto a la acera. El agente apoyado en él parecía formar parte del mobiliario urbano, tan integrado al entorno como las farolas o las señales de tráfico. Vestía el uniforme con la familiaridad de quien lo ha llevado durante años y se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a que los demás modifiquen su comportamiento en su presencia. Su postura era relajada, pero no transmitía calma. Más bien sugería aburrimiento, una espera prolongada que buscaba ser interrumpida. Sus ojos recorrían el parque sin verdadero interés, deteniéndose en grupos de personas solo el tiempo suficiente para descartar cualquier novedad. No observaba para proteger, sino para encontrar algo que rompiera la monotonía de la tarde. Cuando su mirada se posó en la chica sentada en el banco, algo cambió de manera casi imperceptible. No fue un gesto brusco ni una reacción evidente. Fue una decisión silenciosa, tomada sin reflexión consciente, alimentada por una sensación de oportunidad. Se incorporó del coche y comenzó a caminar hacia el interior del parque. Sus botas resonaban con firmeza sobre el pavimento, marcando un ritmo distinto al de los paseantes. Las personas que se cruzaban en su camino se apartaban instintivamente, no porque hubiera peligro, sino porque la autoridad tenía ese efecto incluso cuando no se ejercía. El espacio parecía abrirse a su paso, confirmando una expectativa que él no necesitaba verbalizar. La chica percibió los pasos antes de cualquier otra cosa. El sonido era más pesado, más decidido que el de quienes pasaban cerca. Enderezó ligeramente la espalda y ajustó la posición de su mano sobre el bastón. No podía ver el uniforme ni la insignia, pero había aprendido a reconocer ciertos patrones. Algunas presencias se anunciaban no solo por el ruido, sino por la forma en que alteraban el entorno. Aquella lo hizo. El agente se detuvo demasiado cerca. Ella sintió el cambio en el aire, la interrupción del espacio frente a ella. El momento se estiró, cargado de una expectativa que no se expresaba en palabras. A unos metros, un par de personas redujo el paso, indecisas entre seguir adelante o prestar atención. El murmullo general del parque pareció apagarse ligeramente, como si el lugar hubiera contenido el aliento. Para el agente, la escena era simple. Una chica sola, sentada en un banco, sin nadie que pareciera acompañarla. No había urgencia, no había peligro visible, pero tampoco había testigos atentos. El parque, con toda su apariencia de calma, ofrecía el escenario perfecto para una intervención que no dejaría huella. La autoridad, en ese contexto, no necesitaba justificación inmediata. Bastaba con ejercerla. La chica permaneció inmóvil. No levantó la cabeza ni habló primero. Esperó, escuchando. Su quietud no era pasividad, sino una forma de protegerse. Había aprendido que reaccionar demasiado pronto podía empeorar las cosas. El bastón seguía apoyado junto a su pierna, una extensión de su cuerpo que le ofrecía una referencia constante. Alrededor, la vida del parque continuaba, aunque de manera ligeramente alterada. Un corredor redujo la velocidad. Una conversación se interrumpió a medias. Alguien fingió revisar el teléfono mientras observaba de reojo. Nadie intervino. Nadie preguntó. La presencia del uniforme parecía suficiente para desactivar cualquier impulso de curiosidad o preocupación. En ese instante, la seguridad que el parque ofrecía comenzó a resquebrajarse, aunque aún no fuera evidente para todos. Lo que hasta hacía unos minutos parecía un espacio neutro, ajeno a conflictos, empezaba a transformarse en un escenario donde el equilibrio dependía de decisiones individuales. La chica, sentada en el banco, no podía saberlo, pero el aire que la rodeaba ya no era el mismo. Algo había cambiado, y ese cambio marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que romperían para siempre la ilusión de tranquilidad que el parque había sostenido durante tanto tiempo. El silencio que se formó alrededor del banco no fue inmediato ni absoluto. Al principio fue apenas una alteración leve, una disminución casi imperceptible del murmullo habitual del parque. Sin embargo, para la chica, acostumbrada a percibir los cambios más pequeños en su entorno, aquella variación fue clara. El espacio frente a ella ya no estaba abierto. El aire parecía detenido,
como si algo se interpusiera entre ella y el resto del mundo. No necesitaba ver para entender que la presencia que se había detenido tan cerca no era casual. La voz del agente llegó poco después, con un tono medido, aparentemente correcto, pero cargado de una firmeza que no admitía diálogo real. No levantó la voz ni utilizó palabras abiertamente agresivas. Habló como si estuviera explicando algo obvio, como si su intervención fuera parte natural del orden de las cosas. Sus frases no contenían una acusación directa, pero insinuaban que había algo que debía ser aclarado, una razón implícita por la cual ella no debería estar allí de esa manera. La chica escuchó cada palabra con atención, aunque sabía que lo más importante no estaba en el contenido, sino en la intención. Había aprendido a distinguir entre quienes hablaban para informar y quienes hablaban para imponer. En ese tono no había interés por comprender ni por ayudar, solo una expectativa silenciosa de obediencia. Su rostro permaneció serio, inmóvil, no por desafío, sino por autocontrol. Cualquier gesto precipitado podía convertirse en un pretexto. El agente dio un pequeño paso más, reduciendo aún más la distancia. No era un movimiento necesario para conversar, pero sí para establecer dominio. Su cuerpo se colocó de manera que bloqueaba el espacio frente a ella, limitando la orientación que tanto necesitaba para sentirse segura. Ella lo percibió de inmediato. El sonido de su respiración estaba demasiado cerca. El equilibrio del entorno había cambiado. Ajustó ligeramente la posición del bastón, no para levantarse, sino para reafirmar su ubicación. Mientras hablaba, el agente llevó la mano al cinturón con un gesto exagerado, acomodando el equipo que llevaba, dejando claro sin palabras cuál era su posición en esa interacción. No necesitaba mencionar la autoridad, la mostraba. Ese movimiento, aparentemente casual, estaba cargado de significado. Era una advertencia silenciosa, una forma de recordar quién tenía el control. La chica respondió con pocas palabras, medidas, cuidadosas. No levantó la voz ni adoptó un tono defensivo. Sabía que la calma era su mejor protección. Sus respuestas no ofrecían resistencia, pero tampoco sumisión. Eran simplemente afirmaciones neutrales, diseñadas para no alimentar la tensión. Aún así, el agente pareció frustrarse. La reacción que esperaba no llegaba. Alrededor, algunas personas comenzaron a prestar más atención. No miraban de frente, pero sus cuerpos se orientaban levemente hacia el banco. Una mujer redujo el paso con su cochecito. Un hombre fingió estirarse cerca de un árbol. Otro sacó el teléfono sin encender la pantalla. Nadie decía nada. La presencia del uniforme seguía imponiendo una barrera invisible entre la escena y cualquier posible intervención. El agente inclinó ligeramente el cuerpo hacia ella. Su voz descendió un tono, obligándola a concentrarse más para escucharlo. Esa cercanía no tenía justificación práctica. Era una invasión calculada, diseñada para incomodar, para hacerle sentir que su espacio no le pertenecía. Ella mantuvo la espalda recta, conteniendo el impulso de apartarse. Sabía que retroceder podía interpretarse como debilidad. Fue entonces cuando ocurrió el primer acto que rompió definitivamente la apariencia de normalidad. Sin levantar el pie ni hacer un movimiento brusco, el agente desplazó el bastón con la punta de su bota. El gesto fue leve, casi invisible para quienes no estaban atentos, pero para ella fue inmediato y devastador. El bastón, su referencia constante, dejó de estar donde debía. El suelo frente a ella perdió forma durante un instante. Un latido de miedo atravesó su cuerpo, rápido y punzante, pero lo contuvo. No reaccionó de manera visible, no extendió la mano de inmediato ni expresó sorpresa. Sabía que ese era el objetivo del gesto, provocar una respuesta. Se limitó a permanecer inmóvil, respirando despacio, mientras reorganizaba mentalmente su posición en el espacio. El agente observó su reacción con atención. La ausencia de una respuesta evidente pareció irritarlo aún más. Su tono cambió, volviéndose menos formal, más impaciente. Comenzó a hablar de normas, de comportamiento adecuado, de lo que ocurría cuando alguien no seguía las indicaciones correctas. No mencionó consecuencias concretas, pero las dejó flotar en el aire, insinuadas, disponibles. Algunas personas ahora miraban con mayor claridad. El ambiente del parque había cambiado. Ya no era solo un lugar de paso,
sino un escenario donde algo claramente incómodo estaba ocurriendo. Sin embargo, el miedo a equivocarse, a intervenir en algo que parecía oficial, mantenía a todos en su lugar. La autoridad seguía funcionando como un escudo. La chica sentía la tensión en su propio cuerpo. Cada sonido parecía amplificado. Cada palabra de la gente pesaba más de lo que debería. Aún así, su expresión no cambió. Había aprendido que mostrar miedo solo daba más poder a quien lo buscaba. Su silencio no era aceptación, era resistencia contenida. El agente dio otro pequeño paso, y esta vez su proximidad fue innegable. Su sombra cayó sobre ella, y la sensación de encierro se intensificó. Su voz se elevó ligeramente, lo suficiente para que otros escucharan, como si quisiera convertir la situación en una lección pública. La forma en que hablaba dejaba claro que no estaba allí para proteger a nadie, sino para reafirmarse. En distintos puntos del parque, los teléfonos comenzaron a levantarse con menos disimulo. Algunos grababan, otros solo apuntaban, como si aún dudaran de si era correcto hacerlo. El aire estaba cargado de una expectativa tensa, una sensación compartida de que algo estaba a punto de cruzar un límite. La chica, sentada en el banco, con el bastón fuera de su lugar, seguía sin moverse. Su calma era una elección consciente, sostenida con esfuerzo. Sabía que no podía controlar lo que la gente haría a continuación, pero sí podía controlar su propia respuesta. Esa era la única forma de dignidad que le quedaba en ese momento. El parque, que hasta hacía poco ofrecía refugio y rutina, se había convertido en un espacio donde la autoridad comenzaba a mostrar su rostro más opresivo. La escena avanzaba hacia un punto en el que la observación pasiva ya no sería suficiente. Aunque la mayoría aún no lo sabía, la situación estaba a punto de atraer una mirada distinta, una que no aceptaría la presión como algo normal. La tensión que se había acumulado alrededor del banco no era visible para todos, pero se sentía en el ritmo alterado del parque. Los pasos se volvían más lentos, las conversaciones perdían continuidad y algunas miradas, antes distraídas, comenzaban a buscar un punto fijo sin atreverse a sostenerlo demasiado tiempo. Lo que ocurría ya no era del todo invisible, aunque aún parecía no pertenecer a nadie en particular. La autoridad seguía imponiendo una especie de parálisis colectiva, una espera incómoda en la que cada persona confiaba en que la situación se resolvería sola. Fue en ese estado de expectativa difusa cuando Chuck Norris cruzó uno de los senderos laterales del parque. No caminaba con prisa ni con intención de llamar la atención. Su paso era firme, tranquilo, propio de alguien acostumbrado a moverse sin sentirse observado. Vestía ropa sencilla, gastada por el uso, y llevaba el sombrero ligeramente inclinado, protegiéndose del sol que comenzaba a descender. A simple vista, no parecía diferente a cualquier otro hombre que atravesara el parque a esa hora. Sin embargo, algo en el ambiente le hizo disminuir el ritmo. No fue un sonido concreto ni una imagen definida, sino una sensación aprendida con los años, una lectura instintiva del espacio. Había una tensión que no encajaba con la calma aparente del lugar. El parque seguía siendo el mismo, pero el comportamiento de las personas había cambiado de forma sutil. Algunos se detenían sin motivo claro, otros avanzaban con una cautela que no correspondía a un paseo ordinario. Chuck dejó que su mirada recorriera el entorno con atención tranquila. No buscaba problemas, pero tampoco los evitaba cuando se presentaban. Pronto identificó el centro de esa alteración invisible. Vio a la gente inclinado hacia el banco y a la chica sentada, inmóvil, con el bastón desplazado de su posición natural. Desde la distancia, la escena podría haberse interpretado como una simple conversación. Sin embargo, había detalles que no encajaban. Observó la postura de la gente, demasiado cercana, demasiado invasiva. Su cuerpo no estaba orientado a escuchar, sino a ocupar espacio. El gesto de su mano, el ángulo de sus hombros, la forma en que se inclinaba hacia adelante, todo indicaba una intención distinta a la de un control rutinario. Chuck había visto esa postura antes, en contextos muy distintos, y sabía reconocerla. Era la posición de quien disfruta de tener poder sobre alguien que no puede defenderse. Luego observó a la chica. Su quietud era lo que más llamaba la atención. No había en ella gestos de rebeldía ni señales de provocación. Permanecía sentada con una serenidad que parecía excesiva para su edad.
No miraba alrededor, no buscaba apoyo, no pedía ayuda. Esa inmovilidad no era resignación, sino disciplina. Chuck reconoció en ella algo que iba más allá del miedo, la experiencia de alguien que ha aprendido a contenerse para sobrevivir. El detalle del bastón fuera de lugar confirmó sus sospechas. No había forma de que ese desplazamiento fuera accidental. Para alguien que dependía de ese objeto para orientarse, moverlo era una forma clara de agresión, aunque no dejara marcas visibles. Chuck sintió cómo la escena adquiría un peso distinto en su interior. Ya no era un observador casual, era un testigo. No se acercó de inmediato. Se detuvo a unos pasos, lo suficientemente cerca para ver con claridad, pero sin invadir aún el espacio de la gente. Sabía que intervenir demasiado pronto podía empeorar la situación. La autoridad, cuando se siente cuestionada sin estar preparada, suele reaccionar con más dureza. Prefirió observar, medir el ritmo de la interacción, entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar el agente. Mientras tanto, el ambiente alrededor seguía transformándose. Varias personas habían sacado sus teléfonos, primero con disimulo, luego con mayor decisión. Nadie hablaba en voz alta, pero el silencio ya no era indiferente. Era un silencio cargado de expectativa. Chuck percibió ese cambio y lo tuvo en cuenta. Los testigos eran importantes, aunque aún no lo supieran. El agente continuaba hablando, su tono cada vez menos paciente. Chuck no podía escuchar las palabras exactas, pero no las necesitaba. La forma en que el cuerpo de la gente se inclinaba y se tensaba era suficiente. Cada gesto indicaba frustración por no obtener la reacción esperada. La calma de la chica lo descolocaba. Lo obligaba a intensificar su presión para reafirmarse. Chuck dio un paso más, acercándose lentamente. No miró directamente a la gente al principio. Su presencia se integró al espacio con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Sin embargo, la proximidad empezó a notarse. El agente percibió algo distinto en el ambiente y giró ligeramente la cabeza, consciente de que ya no estaba completamente solo en esa interacción. La chica también percibió la nueva presencia. Escuchó pasos que no coincidían con los de la gente ni con los de los transeúntes habituales. No giró la cabeza ni hizo ningún comentario. Se limitó a registrar el cambio, a integrar esa nueva variable en una situación que ya era demasiado compleja. No podía saber quién era ni qué intención tenía, pero su instinto le dijo que no empeoraba las cosas. Chuck observó con mayor detenimiento. Vio cómo el agente se acercaba aún más, cómo su mano se movía de forma innecesaria cerca del cuerpo de la chica, cómo la distancia se reducía hasta volverse amenazante. Ese gesto fue suficiente para que la decisión se consolidara en su interior. La situación había cruzado una línea clara. No era una cuestión de valentía ni de impulso. Era una evaluación fría de riesgo y responsabilidad. Chuck sabía que intervenir tendría consecuencias, especialmente tratándose de un agente en funciones. Pero también sabía que no intervenir tendría otras, más graves, aunque menos visibles. La historia estaba llena de momentos en los que el silencio había sido cómplice. No estaba dispuesto a sumar otro. El parque en ese instante parecía contener la respiración. El agente estaba demasiado concentrado en reafirmar su control para notar lo que se estaba gestando a su alrededor. La chica seguía inmóvil, su calma sostenida con esfuerzo. Los testigos aguardaban, inseguros con los teléfonos en la mano. Chuck avanzó un paso más, ubicándose ahora claramente dentro del espacio de la escena. El agente lo vio entonces. Sus ojos se encontraron por un instante. En la mirada de Chuck no había desafío ni agresividad, solo una atención firme, consciente. No dijo nada, no hizo ningún gesto brusco. Simplemente estaba allí, presente, observando. Ese silencio fue suficiente para alterar el equilibrio. El agente desvió la mirada un segundo, como si evaluara la situación, y luego volvió a concentrarse en la chica, intentando recuperar la sensación de control. Pero algo había cambiado. La autoridad ya no era absoluta. Había sido observada, medida, y eso la volvía más frágil. Chuck ajustó su postura, apoyando ambos pies con firmeza sobre el suelo. No adoptó una posición ofensiva, pero sí preparada. Sabía que el siguiente movimiento de la gente definiría todo. La tensión había alcanzado un punto crítico. El parque ya no era solo un escenario pasivo. Se había convertido en un lugar donde una decisión estaba a punto de tomar forma.
Una decisión que no permitiría volver atrás. En ese silencio cargado, mientras el agente se inclinaba de nuevo hacia la chica y su mano avanzaba un poco más de lo necesario, Chuck supo que el momento de observar había terminado. El siguiente paso no sería contemplativo, sería inevitable. El instante en que la observación dejó de ser suficiente no llegó acompañado de un ruido brusco ni de un gesto evidente. Fue un cambio casi imperceptible. Una línea cruzada en silencio cuando el agente inclinó el cuerpo un poco más de lo necesario y su mano avanzó hacia el espacio de la chica, con una intención que ya no podía disimularse como procedimiento. En ese punto, el aire del parque parecía haberse vuelto más denso, como si incluso los árboles y los senderos reconocieran que algo irreparable estaba a punto de ocurrir. Chuck dio un paso al frente. No fue un movimiento rápido ni agresivo, sino firme y decidido, como quien ocupa un lugar que siempre debió estar ocupado. Su cuerpo se colocó entre la gente y la chica con naturalidad, sin empujones ni palabras elevadas, pero con una claridad imposible de ignorar. La simple presencia alteró por completo la geometría de la escena. El espacio que la gente había monopolizado dejó de pertenecerle. Durante una fracción de segundo, el agente se quedó inmóvil, sorprendido por la interrupción inesperada. No estaba acostumbrado a que alguien interfiriera de ese modo, sin pedir permiso ni mostrar miedo. Sus ojos recorrieron a Chuck con rapidez, evaluándolo, buscando señales de duda o vacilación. No las encontró. Frente a él no había desafío explícito, pero sí una negativa absoluta a permitir que la situación continuara. La chica percibió el cambio de inmediato. El sonido de los pasos, la alteración del espacio frente a ella, la súbita interrupción de la cercanía opresiva le indicaron que alguien se había interpuesto. No sabía quién era ni qué estaba ocurriendo exactamente, pero sintió, por primera vez desde que todo había comenzado, que la presión cedía. No se movió ni habló. Permaneció quieta, como si temiera que cualquier gesto pudiera romper ese frágil equilibrio recién creado. El agente reaccionó con un reflejo aprendido. Su postura se tensó y su cuerpo avanzó medio paso, intentando recuperar la posición dominante. En su mente, la intervención no podía quedar sin respuesta. La autoridad, cuando se siente cuestionada, suele recurrir al impulso antes que a la razón. Extendió el brazo, ya fuera para apartar a Chuck o para imponer su control por la fuerza, convencido de que el uniforme lo respaldaría como siempre. No tuvo tiempo de completar el movimiento. Chuck actuó con una precisión que no dejaba lugar a la improvisación. No hubo un golpe desmedido ni una acción destinada a humillar. Interceptó el impulso de la gente, redirigiendo su propio movimiento contra él. El equilibrio se rompió de inmediato. El agente, sorprendido por la rapidez y la eficacia de la respuesta, perdió estabilidad. En cuestión de segundos, su cuerpo pasó de una posición de dominio a una de vulnerabilidad. La acción fue breve, contenida, pero definitiva. Chuck controló los brazos del agente con firmeza, utilizando el peso y el ángulo de su propio cuerpo para inmovilizarlo sin causar daño innecesario. No había rabia en sus movimientos, solo determinación. El agente intentó resistirse, pero cada intento solo evidenciaba más su desventaja. La fuerza que había utilizado para intimidar se volvió inútil cuando dejó de estar protegida por la sorpresa y la impunidad. Un murmullo recorrió el parque, seguido de exclamaciones contenidas. Las personas que hasta ese momento habían observado desde la distancia comenzaron a acercarse, atraídas por la claridad repentina de lo que estaba ocurriendo. Los teléfonos se alzaron sin disimulo. Ya no había dudas sobre si era correcto grabar. El momento había dejado de ser ambiguo. La autoridad estaba siendo detenida por su propio exceso. La chica seguía sentada en el banco, con el corazón acelerado pero el cuerpo inmóvil. Los sonidos se mezclaban en su percepción. Pasos apresurados, voces alteradas, el roce de la ropa durante el forcejeo. No veía, pero entendía que algo importante había cambiado. Alguien se inclinó cerca de ella y con un gesto cuidadoso, colocó el bastón de nuevo al alcance de su mano. Al tocarlo, una sensación de orientación y control volvió a recorrerla. Apretó el mango con fuerza, no por miedo, sino para reafirmar su presencia. El agente comenzó a gritar, su voz elevada por la sorpresa y la humillación. Protestaba, acusaba, invocaba su autoridad como si las palabras pudieran devolverle el control perdido.
Sus frases salían atropelladas, sin coherencia, dirigidas tanto a Chuck como a los testigos que ahora lo rodeaban. Pero su voz ya no imponía silencio. Por primera vez no era el centro indiscutido de la escena. Chuck mantuvo la posición el tiempo necesario para asegurar que el agente no representara un peligro inmediato. No buscaba prolongar el enfrentamiento ni convertirlo en espectáculo. Su objetivo había sido claro desde el principio: detener una agresión. Una vez logrado, aflojó la presión de forma controlada, sin perder la atención. Sabía que el momento siguiente sería igual de delicado. El parque, que minutos antes había sido un espacio de paso indiferente, se había transformado en un círculo de testigos atentos. Las personas se acercaban con cautela, algunas hablando entre ellas en voz baja, otras simplemente observando con expresión tensa. Nadie intervenía físicamente, pero la presencia colectiva era contundente. El agente ya no estaba solo frente a una víctima aislada. Estaba rodeado por miradas que no se apartaban. La chica, aún sentada, escuchaba las voces que se superponían. Percibía la tensión, pero también algo nuevo, una sensación que no experimentaba desde hacía rato. La de no estar completamente desprotegida. No levantó la cabeza ni intentó participar en lo que se decía. Su forma de resistir seguía siendo la misma: permanecer firme, seria, presente. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a abrirse paso entre el ruido de la ciudad. Alguien había llamado a refuerzos. Ese sonido, que normalmente habría reforzado la sensación de autoridad de la gente, ahora tenía un efecto distinto. Era una señal de que la situación ya no le pertenecía, de que otros llegarían a evaluar lo ocurrido. El agente, al escuchar las sirenas, pareció aferrarse a ellas como a una tabla de salvación. Su voz se volvió aún más insistente, intentando construir una versión de los hechos antes de que llegaran los demás. Acusaba a Chuck de interferencia, de agresión, de abuso, pero cada palabra se diluía frente a la evidencia visible y a los teléfonos que seguían grabando. Chuck se mantuvo en silencio. No necesitaba responder a las acusaciones en ese momento. Sabía que lo importante no era ganar una discusión, sino que la verdad pudiera ser observada sin obstáculos. Su postura era abierta, controlada, sin intención de huir ni de confrontar innecesariamente. Esperaba. La chica sintió cómo el ambiente cambiaba una vez más. El peligro inmediato había pasado, pero la incertidumbre permanecía. Sujetó el bastón con ambas manos durante un instante, como si necesitara anclarse al presente. Sabía que lo que siguiera sería distinto a todo lo anterior. La intervención había roto algo que no podría recomponerse con facilidad. Cuando las sirenas se acercaron lo suficiente como para ser claramente reconocibles, el parque quedó suspendido en una calma extraña, cargada de expectativa. La autoridad que había presionado, intimidado y abusado estaba ahora expuesta, contenida, observada. Lo que había comenzado como una demostración de poder se había convertido en el inicio de una rendición inevitable. Nada volvería a ser igual después de ese momento. Aunque el desenlace aún no estaba escrito, el quiebre ya se había producido. El parque, la chica, los testigos y el propio agente quedarían marcados por lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió no fue de indiferencia, sino de conciencia. La historia avanzaba hacia sus consecuencias, y ya no había forma de detenerla. La llegada de los coches patrulla transformó el parque de manera definitiva. El sonido de las sirenas, que se apagaron una tras otra al detenerse junto a los senderos, rompió la tensión acumulada y al mismo tiempo la concentró en un solo punto. Las puertas se abrieron, las radios crepitaron brevemente y varios agentes descendieron con movimientos medidos, entrenados para leer una escena antes de intervenir. Sus miradas recorrieron el entorno, deteniéndose en el agente contenido, en Chuck, en la chica sentada en el banco y en el grupo de personas que ya no ocultaba que estaba grabando. El agente que había iniciado todo habló primero. Su voz, aún alterada, buscó imponerse por encima de las demás. Explicaba con rapidez, señalaba, acusaba, trataba de reconstruir una versión de los hechos en la que él aparecía como víctima de una interferencia injustificada. Sus palabras salían atropelladas, cargadas de urgencia. Era evidente que intentaba recuperar el control a través del relato,
aunque ya no lo tenía a través del cuerpo ni del espacio. Chuck dio un paso atrás en cuanto los otros agentes se aproximaron, dejando claro que no tenía intención de resistirse ni de prolongar el conflicto. Su postura era abierta, calmada. Esperó a que le dirigieran la palabra, consciente de que cada gesto sería observado y evaluado. No interrumpió, no levantó la voz, no intentó imponerse. Sabía que la claridad sería su mayor aliada. Uno de los agentes se acercó a la chica con un cuidado que contrastaba de manera evidente con lo ocurrido minutos antes. Se colocó a su altura, habló despacio, identificándose, explicando cada movimiento antes de hacerlo. Ella escuchó con atención, asintiendo levemente. Su voz, cuando respondió, fue tranquila y precisa. No necesitaba adornar lo sucedido. Describió sensaciones, distancias, el momento en que su bastón había sido desplazado y cómo aquello la había desorientado. Habló sin dramatismo, pero cada palabra tenía peso. Alrededor, las personas que habían presenciado la escena comenzaron a ofrecer sus testimonios. Algunos mostraron videos. Otros describieron lo que habían visto desde distintos ángulos. Las versiones coincidían en lo esencial: la proximidad indebida, el gesto con el bastón, la escalada de presión, la intervención. Lo que antes había sido un silencio colectivo se transformó en un relato compartido. La autoridad ya no tenía un solo dueño. Los agentes escuchaban, tomaban notas, intercambiaban miradas breves. No había prisa en sus movimientos, pero sí una seriedad que no dejaba lugar a dudas. La situación había superado cualquier intento de resolución informal. El agente implicado fue apartado a un lado. Se le pidió que guardara silencio y entregara su equipo. La orden fue clara, pronunciada sin elevación de voz, pero con una firmeza imposible de discutir. La reacción fue inmediata. El agente protestó, invocó su trayectoria, su experiencia, la supuesta necesidad de sus acciones. Su voz se quebró en más de una ocasión, dejando entrever el miedo que había estado oculto tras la agresividad. Ya no hablaba desde la certeza de la impunidad, sino desde la urgencia de quien comprende que algo se ha roto. La chica permanecía sentada, con el bastón firmemente apoyado entre sus manos. Escuchaba todo, integrando cada sonido en una imagen mental que le permitía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Por primera vez desde que el agente se había acercado, no sentía que el espacio se cerrara sobre ella. Había personas explicando, validando, protegiendo. Su postura seguía siendo seria, pero la tensión que había sostenido durante tanto tiempo comenzaba a aflojarse. Chuck fue invitado a explicar su intervención. Lo hizo con la misma calma con la que había actuado. Relató la secuencia de hechos sin exageraciones, describiendo lo que había observado y el momento en que consideró inevitable intervenir. No habló de intenciones ni de emociones, solo de acciones. Su voz no buscaba convencer, solo ser clara. Los agentes escucharon con atención. La coherencia entre su relato y los testimonios registrados hacía innecesaria cualquier discusión adicional. El agente responsable fue finalmente escoltado hasta uno de los coches patrulla. No hubo esposas ni gestos teatrales, pero la escena era inequívoca. Su autoridad había sido suspendida. Los teléfonos captaron el momento desde distintos ángulos. Nadie celebró. El ambiente estaba cargado de una gravedad distinta, más reflexiva que explosiva. Lo que se estaba presenciando no era una victoria, sino una corrección tardía. El parque comenzó a vaciarse lentamente. Algunas personas se quedaron unos minutos más, comentando en voz baja. Otras se marcharon con la sensación de haber sido testigos de algo que no olvidarían con facilidad. La normalidad regresaba en apariencia, pero el espacio ya no era el mismo. Había absorbido una historia que lo marcaría durante mucho tiempo. La chica fue acompañada fuera del parque con cuidado. Antes de irse, se detuvo un instante, orientándose como siempre, escuchando el entorno. Sus pasos, al alejarse, eran firmes, aunque algo más lentos. No había triunfo en su marcha, pero sí una dignidad intacta. Había pasado por una experiencia que no eligió, y aún así había mantenido su control. En los días siguientes, las consecuencias se extendieron más allá del parque. Los videos circularon, los testimonios se sumaron, y la investigación formal comenzó.
Salieron a la luz quejas anteriores, patrones que habían sido ignorados o minimizados. La historia ya no podía reducirse a un incidente aislado. Se convirtió en una pregunta incómoda sobre el uso del poder y el silencio que lo rodea. El agente fue suspendido y, con el tiempo, apartado definitivamente de su cargo. La decisión no borró lo ocurrido, pero estableció un precedente. La institución se vio obligada a reconocer fallas, a revisar procedimientos, a enfrentar una verdad que había preferido evitar durante demasiado tiempo. La chica regresó al parque semanas después. No lo hizo sola al principio, pero con cada visita recuperó un poco más de confianza. El sonido de los senderos, el eco de los pasos, el viento entre los árboles volvieron a ser lo que habían sido antes. No olvidó lo ocurrido, pero ya no definía su relación con el lugar. Chuck pasó nuevamente por allí en una de sus caminatas habituales. El parque parecía tranquilo, casi igual que siempre. Sin embargo, sabía que algo esencial había cambiado. La historia no había terminado con aplausos ni con discursos, sino con consecuencias reales. Y eso, en un mundo donde tantas veces el abuso queda sin respuesta, era suficiente. El silencio que envolvía ahora el parque no era de indiferencia. Era un silencio consciente, cargado de memoria. Allí donde antes la autoridad había presionado sin ser cuestionada, había quedado una marca. Una prueba de que incluso los gestos más pequeños, cuando se hacen en el momento justo, pueden alterar el curso de las cosas. Subscribe to the channel so you don't miss the next stories. Watch the following videos and discover what else has been hidden for years. Share this video with others. The more people see it, the more these stories matter.